Vamos a ver entonces cómo es el movimiento rectilíneo uniforme realmente. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, supongamos aquí tenemos este carrito, el cual está cambiando de posición respecto a un tiempo. Supongamos que cada 2 segundos le tomáramos una foto en todo su movimiento. Entonces, cuando iniciamos a tomar las fotos, el carrito estaba aquí en la posición igual a 0. Luego que pasaron 2 segundos, le tomamos una foto y estaba aquí 8 metros. Luego, pasados 2 segundos, otra foto, otros 8 metros, otra foto, otros 8 metros. Entonces nos dimos cuenta que obviamente el objeto se estaba moviendo. Ahora entonces, ¿cómo hago yo para saber que es un movimiento rectilíneo uniforme? Pues me doy cuenta de una cosa. Cada vez que pasaron 2 segundos, ¿cuánto estaba moviendo el carro? Pues miren, pasaron 2 segundos, se movió 8. Otros 2, otros 8. Otros 2 segundos, otros 8 metros. Entonces decimos que se movió en tiempos iguales, desplazamientos iguales, y decimos que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo calculamos la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme? Pues la calculamos de la siguiente forma. Dividiendo el desplazamiento o el cambio en el desplazamiento sobre el cambio en el tiempo. Calculemos la velocidad de este móvil entonces. ¿Cuánto sería en el primer tramo el cambio en el desplazamiento? Pues serían 8 metros. ¿Cuánto sería el cambio en el tiempo? El cambio en el tiempo serían 2 segundos. Entonces dividimos 8 metros sobre 2 segundos. ¿Cuánto nos da eso? Pues eso nos da 4 metros por segundo. Si la medimos la velocidad en el segundo intervalo, ¿cuánto nos da? Pues nos vuelve a dar otra vez 4 metros por segundo. Y en el tercero, si la medimos, ¿cuánto nos vuelve a dar? Nos vuelve a dar 4 metros por segundo otra vez. Entonces, ahí nos damos cuenta que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque en todos sus trayectos nunca varió el cambio en la velocidad media. Es decir, que la velocidad media siempre fue la misma en todo el recorrido. Y nos podemos dar cuenta de eso en la gráfica velocidad versus tiempo. En el primer tramo, a los 2 segundos, ¿qué velocidad tenía? Que la calculamos, 4 metros por segundo. En 4, ¿cuánto la tenía? En 4 metros por segundo. 6 segundos, ¿cuánto la tenía? 4 metros por segundo. Y así nos dimos cuenta entonces que la velocidad nunca estaba cambiando. Siempre la velocidad se mantuvo en un valor constante que fueron 4 metros por segundo. ¿Qué pasó con el desplazamiento? ¿Qué pasó con el desplazamiento a medida que pasó el tiempo? Cuando pasaron 2 segundos, ¿cuánto se movió en desplazamiento? Se movió 8 metros. Cuando pasaron 4 segundos, ¿cuánto se movió? Se movió a 16 metros. Y luego, así sucesivamente, se siguió moviendo. ¿Pero qué? Se siguió moviendo de una forma proporcional. Es decir, a medida que pasaba el tiempo, igual le estaba moviéndose el objeto. Por lo tanto, aquí tenemos una línea recta, la cual nos dice pues, que son directamente proporcionales. Ahora sí, miremos una cosa muy interesante por aquí. Si tenemos la gráfica desplazamiento contra tiempo y ustedes en el IGFES ven que es una línea recta, ustedes de una pueden intuir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora sí, en esta gráfica de desplazamiento contra tiempo, de esta misma gráfica podemos también sacar la velocidad. ¿Cómo la sacamos? Pues la sacamos sacando la pendiente de esta curva. Miremos una cosa, esta gráfica de desplazamiento contra tiempo es una línea recta, ¿cierto? Como es una línea recta, su pendiente nunca cambia. Sea cual sea en el intervalo que lo midamos, siempre va a ser la misma pendiente. Esa pendiente va a ser el valor de la velocidad. Por eso podemos ver aquí que la velocidad nunca cambia. Ahora sí, si le calculamos la pendiente a esta gráfica, velocidad versus tiempo, que vamos a obtener? Vamos a obtener la gráfica de aceleración. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí la aceleración o momento rectilíneo uniforme, ¿recuerdan qué valor tiene la aceleración en este movimiento? Es 0. Y obviamente 0, ¿por qué? Porque la pendiente de esta gráfica es 0. Entonces les dejo a ustedes de tarea para que investiguen sobre cómo sacarle la pendiente a una curva. Sacan la pendiente de esta gráfica de aquí, se van a dar cuenta que siempre da 4. Y van a sacar luego la pendiente de esta gráfica y se van a dar cuenta que es el valor 0. Por eso es que en estos movimientos no tenemos un valor en la aceleración. Otra cosa interesante, si ustedes en algún momento llegan a ver una gráfica de velocidad versus tiempo, también si ustedes pueden sacar el área bajo la curva. Si ustedes sacan el área bajo la curva de esa gráfica velocidad versus tiempo, van a obtener ¿qué? Van a obtener el desplazamiento total. Hagamos aquí el ejercicio. Aquí tenemos ¿qué figura geométrica? Tenemos un rectángulo. Este rectángulo, ¿cómo le sacamos el área? Medimos su base por su altura.
Y con eso podemos sacar el área de este rectángulo que nos va a dar el desplazamiento total. Si multiplicamos entonces, este lado de acá, ¿cuánto mide? Mide 8. ¿Cuánto mide la altura? Mide 4. 8 por 4, 32. Y podemos darnos cuenta que luego de 8 segundos, el objeto se movió ¿cuánto? 32 y obviamente nos da lo correcto por acá. Entonces recordémoslo todo sobre las gráficas. Primero que todo, la gráfica de desplazamiento con el tiempo es una gráfica de una magnitud directamente proporcional o es una línea recta. La gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta, ¿por qué? A 0 grados, ¿por qué? Porque siempre la velocidad mantiene un valor que es constante en todo su recorrido. Si saco el área bajo la curva de esto que obtengo desplazamiento total. Si hallo la pendiente de esta curva que obtengo, la velocidad. Si hallo la pendiente de esta que obtengo, la aceleración. ¿Entendido? Esas entonces son las consideraciones que se deben tener en cuenta sobre las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos muy bien esto. Esto es para hallar la velocidad teniendo el desplazamiento o el cambio en el desplazamiento y obteniendo el cambio en el tiempo. ¿Cómo hallamos el desplazamiento ahora? Pues el desplazamiento se halla con esta fórmula de aquí, que solamente es multiplicar la velocidad, porque la velocidad es igual en todo el recorrido, multiplicado ¿por qué? Por el cambio en el tiempo que haya tenido esta velocidad, es decir, cuánto tiempo se le estuvo aplicando el objeto a esta velocidad para hacer este desplazamiento. Así es como se halla por aquí. Muy bien, ahora sí, miremos una cosa, esta fórmula que tengo aquí, que dice el cambio en el desplazamiento igual a la velocidad media por el cambio en el tiempo, pues solamente funciona cuando el objeto comienza desde el punto 0, 0 del plano cartesiano. Aquí nos podemos dar cuenta, ¿este carro dónde comenzó? Pues comenzó en x igual a 0. Por eso es que esta fórmula funciona. Esta fórmula solamente funciona cuando estamos en el punto 0, 0. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hallar la fórmula o el modelo matemático para cuando el movimiento comienza en cualquier parte del plano cartesiano. ¿Cómo lo hacemos entonces? Miremos la situación. Observemos aquí. Coloqué el plano cartesiano para guiarnos un poco mejor. ¿Desde dónde tenemos que empezar a tomar las medidas? Tenemos que empezar a tomar desde el punto 0, 0 del plano cartesiano. Supongamos entonces que un motociclista comienza su movimiento aquí. Comienza su movimiento aquí en 2 metros. Comienza aquí. Luego de que pasó un tiempo determinado, el motociclista ahora se encuentra aquí en la posición 5 metros. Queremos medir entonces cuánto fue su cambio en el desplazamiento. Queremos saberlo realmente. Miremos ahora entonces que ya no comenzamos del punto 0, 0, sino que comenzó en ¿dónde? Comenzó por acá en 2 metros y terminó por acá en 5 metros. Entonces queremos ver realmente cuánto fue su desplazamiento o cuánto fue lo que él se movió en el eje X. ¿Cómo lo hacemos? Pues con este modelo matemático. Primero que todo, ¿con qué velocidad él inició? Pues ella tiene una velocidad, estamos en el momento rectilíneo uniforme, una velocidad la cual ¿qué? La cual nunca cambia, es decir, esta velocidad que tiene aquí la va a tener este mismo cuando esté acá en 5 metros va a tener la misma velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos a rato, ¿cómo calculábamos a rato el desplazamiento? Lo calculábamos multiplicando la velocidad por el cambio en el tiempo. Entonces miren que eso lo tenemos aquí, velocidad por tiempo. ¿Qué nos da esto? Pues esto realmente nos va a dar lo que recorre de aquí de 2 hasta acá 5. Solamente nos va a dar este espacio. ¿Cuánto nos falta a nosotros de desplazamiento para medir desde el punto 0, 0? Pues nos falta medir de aquí hasta acá. ¿A eso cómo le llamamos? A eso le llamamos posición inicial. Entonces, miren, aquí ya tenemos ahora sí el modelo matemático del movimiento rectilíneo uniforme. Posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo nos dará el desplazamiento recorrido por el móvil cuando tenía la velocidad y la posición inicial que va a ser, pues el restico que le hace falta desde 0 hasta donde estamos con el movimiento como tal. Entonces aquí tenemos la fórmula para hallar cualquier desplazamiento. De aquí también si queremos podemos despejar la velocidad, podemos despejar el tiempo, lo que nosotros deseemos, pues para así empezar a hacer cálculos en este movimiento rectilíneo uniforme. Ahora sí, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que un objeto también tenga una velocidad negativa. ¿Qué significa realmente en física una velocidad negativa? Una velocidad negativa significa realmente que
la pendiente de la gráfica posición respecto al tiempo, o posición versus tiempo, tiene pendiente negativa. Entonces, si la gráfica tiene una pendiente negativa, ¿qué es lo que realmente significa? Pues significa entonces, si un objeto tiene velocidad positiva, que sería esta gráfica de aquí, significa que el desplazamiento a medida que pasa el tiempo va siendo más grande, ¿cierto? A medida que aumenta el tiempo, aumenta el desplazamiento. ¿Qué pasa entonces con una velocidad negativa? Significa que la gráfica de desplazamiento contra tiempo va a tener ahora pendiente negativa, es decir, va a empezar arriba y va a empezar a disminuir. ¿Y qué significa realmente eso? Pues significa que a medida que pasa el tiempo, el desplazamiento cada vez es más pequeño. Entonces decimos, con velocidad positiva, nosotros estamos moviéndonos, aumentando el desplazamiento. Y con velocidad negativa, ¿qué pasa? Estamos retrocediendo. Entonces estamos yendo hacia adelante, estamos yendo hacia atrás en el movimiento. ¿Qué pasa si miramos que la gráfica desplazamiento con el tiempo es una línea recta? ¿Qué pasará ahí? Pues si le sacamos la pendiente a esto va a ser igual a 0, lo que realmente significa es que no existe velocidad. Si no hay velocidad, no hay cambios en el desplazamiento. Si no hay cambios en el desplazamiento, decimos que el objeto está totalmente quieto. Es lo que está pasando aquí. Con velocidad igual a 0 estamos completamente quietos, con velocidad negativa estamos retrocediendo y con velocidad positiva estamos siempre avanzando. Esas son lo que significa realmente los signos en la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora sí, ¿qué pasa si digamos un carro está en un punto A y otro carro en el punto B y ambos tienen unas velocidades, velocidad en A y velocidad en B, pero ¿qué es lo que pasa? Pues el sentido de las dos velocidades es contrario, es decir que este va a moverse para acá y este va a moverse hacia acá. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Pues que en algún momento deben encontrarse. Entonces, ¿cómo hallamos el tiempo de encuentro? Pues lo hallamos con la siguiente fórmula. Dividimos todo lo que la distancia en la que están separados y sumamos las velocidades. Ahora sí, ¿qué pasa si ambos, digamos, parten un desplazamiento diferente, en diferentes posiciones, uno con velocidad A, otro con velocidad B, pero en el mismo sentido? ¿En qué momento se encuentran? Obviamente, esta velocidad en A debe ser siempre mayor que la velocidad en B, porque si no, pues nunca lo alcanza y el tiempo nos daría negativo, que realmente eso, pues no existe en física. Un tiempo negativo nunca existe, siempre los tiempos son positivos. Entonces, ¿en qué tiempo se encontrarán? Pues restamos las velocidades. Ustedes se preguntarán entonces, ¿por qué acá cuando van en sentidos contrarios las velocidades se suman y por acá por qué las velocidades se restan? Entonces les pido a ustedes que hagan una investigación muy fácil en internet, o yo sé que ustedes en su vida diaria lo viven. ¿Qué pasa si ustedes van en una carretera y su carro va en su sentido? ¿Y qué pasa si ustedes ven pasar a otro carro pero en sentido opuesto a ustedes? ¿Ustedes lo ven que pasa más rápido o ven que pasa más lento? ¿Cierto que ven que pasa más rápido, cierto? Por eso, cuando ustedes van en sentidos contrarios con velocidad, siempre deben sumar las velocidades. Y cuando vamos en sentidos iguales, deben restarlas. Entonces, para que ustedes investiguen un poco sobre eso en internet. Y eso realmente es el tiempo de alcance. Y por acá tenemos la velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad promedio? Pues es la suma de todas las velocidades que tiene el carro. Es decir, aquí tuvo la velocidad 1, aquí la velocidad 2, aquí la velocidad 3, aquí la velocidad 4. Sumamos todas las velocidades y las dividimos entre el número de todas las velocidades. Si hubieron 10 velocidades distintas, colocamos la suma de las 10 velocidades y la dividimos sobre 10. Y así obtenemos la velocidad promedio. Pero entonces aquí estamos hablando de que el objeto está cambiando de velocidad. ¿Y un cambio de velocidad a qué se refiere? Pues que existe una aceleración. Por eso vamos a ver entonces ahora sí el movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo acelerado. ¿Qué características tiene este movimiento? Pues este movimiento primero que todo sigue siendo un movimiento rectilíneo. Es decir que es un movimiento solamente en una dimensión, en el eje X. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí ya no vamos a tener desplazamientos iguales en tiempos iguales, sino que lo que vamos a tener aquí es desplazamientos distintos en tiempos iguales. ¿Por qué desplazamientos distintos? Porque ahora tenemos una velocidad que está cambiando en todo el intervalo de tiempo y lo que va a hacer obviamente eso es que hayan desplazamientos distintos en tiempos iguales. Y obviamente aquí ya tenemos presente ¿qué? Tenemos presente una aceleración que va a hacer que siempre cambie la velocidad. Pero la aceleración ¿qué va a hacer? Pues la aceleración va a ser constante. Y así siempre la aceleración va a tener un solo valor. Y por eso es que se llama uniformemente variado.
porque realmente pues la aceleración es constante. La velocidad ya no es constante y los desplazamientos son distintos en tiempos iguales. Entonces, observemos una cosa. Primero que todo, ¿qué es la aceleración? Como estábamos observando antes, la aceleración hacía que cambie la velocidad. Entonces, si tenemos un movimiento acelerado, significa que tenemos una aceleración positiva. Esa aceleración positiva va a hacer que la velocidad cada vez sea más grande. Y por acá tenemos el movimiento desacelerado. ¿Qué significa el desacelerado? Pues que la aceleración es negativa. ¿Qué significa una aceleración negativa? La aceleración negativa significa que la velocidad cada vez va a ir reduciendo. Como cuando ustedes apretan el freno en el carro. ¿Qué es lo que hace ese vector de aceleración? Pues lo que hace el vector de aceleración cuando ustedes apretan el freno hace una fuerza hacia atrás, una aceleración hacia atrás, y lo que hace realmente es que ustedes reduzcan la velocidad en todo intervalo de tiempo. Eso es un movimiento de acelerado con aceleración negativa y un movimiento acelerado con aceleración positiva. Cambios que la velocidad hace que cada vez sea más grande en el acelerado y la velocidad cada vez más pequeña en el desacelerado. Es lo que pasa por aquí. Ahora sí, entonces observemos esto. Supongamos que un auto primero va a 20 metros por segundo la velocidad, luego se le aplicó una aceleración positiva y él luego llegó a 50 metros por segundo. Esa aceleración positiva hizo, obviamente, podemos observar que la velocidad se incrementó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ahora ya no tenemos desplazamientos iguales en tiempos iguales, sino que ahora es distinto, por eso ahora la gráfica de desplazamiento contra tiempo es ahora una semiparábola o una hipérbola. Esa hipérbola, ¿qué significa? Que las variables ahora ya no son directamente proporcionales, sino que ahora las variables son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque el tiempo ahora vamos a verlo en una fórmula que se eleva a un cuadrado. Y obviamente eso hace pues que esto se vea de esta forma. Muy bien. Ahora sí, entonces, recordemos una cosa. Si yo le saco la pendiente a esta gráfica que obtengo la velocidad, ¿cierto? Pero entonces ahora miremos que esta gráfica ya no es una línea recta, sino que es una hipérbola. Por lo tanto, si empiezo a medir yo la pendiente en cada punto de esta gráfica, esa pendiente va a estar cambiando. Por lo tanto, ahora sí, la gráfica de velocidad contra tiempo pues va a ser una gráfica de una línea recta, pero que siempre aumenta. A medida que aumenta el tiempo, aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración positiva, la cual está haciendo que la velocidad aumente en todo intervalo de tiempo. Ahora sí, la gráfica de aceleración, ¿cómo va a ser? Pues recordemos, si es uniformemente acelerado, pues la aceleración va a ser una línea constante. ¿Por qué es una línea constante? Porque si sacamos la pendiente a la gráfica velocidad versus tiempo, obtendremos la gráfica de la aceleración. Como es una línea recta, siempre la pendiente es igual en todo intervalo de tiempo. Por eso la gráfica es una línea constante que no varía. Entonces aquí tenemos las gráficas, ¿cierto? La de desplazamiento contra tiempo, velocidad contra tiempo, aceleración contra tiempo. Aquí pasa lo mismo. Si yo le saco el área bajo la curva de la aceleración contra tiempo, obtengo la velocidad media o la velocidad promedio. Si yo saco el área bajo la curva de esta gráfica velocidad versus tiempo, obtengo el desplazamiento total. Por acá entonces, si yo le saco la pendiente a esta gráfica de desplazamiento contra tiempo, obtengo la velocidad. Si saco la pendiente de la gráfica de velocidad contra tiempo, obtengo la aceleración. Ahora sí, ¿qué pasa si la aceleración ahora es negativa? Pues si la aceleración es negativa, vamos a tener las gráficas en sentido contrario. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo sería la fórmula? Pues tenemos la siguiente situación. Tenemos la situación en la que un ciclista ahora comienza como a rato en la posición 2 metros, luego de un tiempo, él está ahora acá en 5 metros, pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí tenemos una velocidad inicial y por acá tenemos una velocidad final. ¿Por qué tenemos ese cambio en las velocidades? Porque está presente una aceleración. Entonces, si está presente una aceleración, hay cambios de velocidad, ¿cómo medimos ahora sí el desplazamiento final? Pues recordemos una cuestión. ¿Cómo lo medíamos en el rectilíneo uniforme? Medíamos el desplazamiento inicial, que era, pues era la distancia que hay de aquí de 0 hasta 2. Luego le sumábamos ¿qué? Le sumábamos la velocidad por el tiempo, que nos daba el desplazamiento de aquí hasta acá. Pero ahora en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que también sumarle la contribución que hace la aceleración al cambio en el desplazamiento. ¿Cómo lo hacemos?
Pues le sumamos al término aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta va a ser la contribución que tiene la aceleración al cambio de la posición. Entonces aquí podemos ver nosotros que tenemos el modelo matemático para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual la contribución de la aceleración también hace un cambio en el desplazamiento, la contribución de la velocidad que hace un cambio en el desplazamiento y obviamente el desplazamiento inicial desde el punto cero. Porque recordemos que en la cinemática todo se mide desde el punto cero que tenemos ahí. Ahora sí, cada vez que ustedes, yo creo que este símbolo, la primera vez que lo ven, cada vez que ustedes vean este simbolito de aquí, lo que estamos mostrando a ustedes es que vamos a dejarle una simulación obviamente en el hilo que tenemos en el sistema, para que ustedes miren y realmente se den cuenta cómo es que con una aceleración va a cambiar una velocidad, qué es una velocidad, una aceleración y demás cosas en una forma simulada en el computador, como si fuera un laboratorio virtual, para que lo observen. Y este yo creo que lo conocen, ¿cierto? Ahí tienen entonces ustedes un taller tipo IFES para que lo realicen. Y si tienen dudas, pues como siempre, ya saben que el martes de 3 de la tarde a 4 de la tarde tenemos una asesoría virtual por Google Hangouts en la cual ustedes pueden hacerme las preguntas que ustedes requieran. Entonces muchas gracias por estar en esta clase de cinemática. Nos vemos en la siguiente.